Buenas tardes, estamos esperando que se integren más compañeros y comenzamos el repaso del lenguaje. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, vamos a comenzar entonces. En honor al tiempo, vamos a comenzar y vamos a contar lo que estuvimos viendo la clase anterior. Como ustedes pueden ver, estuvimos viendo la semana pasada, o sea, perdón, la clase anterior, la clase pasada, los tipos de textos, literarios y no literarios, su clasificación, ¿cierto? Estamos viendo también que dentro de los literarios y los no literarios hay una subclasificación, que son los narrativos, los líricos y los dramáticos por el lado de los literarios, y por el lado de los no literarios están los informativos, los instructivos y los normativos. ¿Ya? Estuvimos viendo también lo que eran los textos expresivos, vimos sus características, ¿ya? Que predomina la primera persona, que utilizan expresiones exclamativas, que usan adjetivos calificativos, usan expresiones enfáticas y por último que usan un lenguaje metafórico. Todo esto generalmente está expuesto en la poesía. Vimos algunos ejemplos también, analizamos algunos textos, ¿ya? Como ese que estamos viendo en pantalla, y también vimos un ensayo, ¿ya? Un ensayo de Octavio Paz sobre la adolescencia, ¿ya? Esos son tipos de textos expresivos, ¿ya? Y vimos la clasificación. Hoy nos corresponde estudiar lo que son los textos funcionales, ¿ya? Los textos funcionales y además vamos a ver los textos expositivos que son históricos. Esos dos tipos de textos vamos a ver hoy día, ¿ya? Los funcionales y los históricos, ¿ya? Los, los textos funcionales son más fáciles de reconocer, ¿ya? Si bien son textos no literarios, son más fáciles de reconocer porque siempre estamos en contacto con ellos. A diferencia de un texto no literario como por ejemplo una ley o un decreto o una normativa vigente, por ejemplo, no tenemos mucho acceso a ella, ¿ya? Pero en nuestro diario vivir, en el día a día, sí tenemos acceso a lo que son los textos funcionales. Los textos funcionales, ¿ya? Son textos que están escritos evidentemente y que entregan una información y están diseñados para un propósito. ¿Cuál es este propósito? Solucionar un problema específico. Por eso que nosotros los podemos encontrar en nuestro día a día, ¿ya? Porque cada cosa que hacemos, ya sea yendo al supermercado, ir a la oficina, ir a hacer un trámite, ya, cualquier cosa que desarrollemos, cualquier actividad diaria,
siempre estamos en contacto o estamos utilizando textos funcionales. Ahora bien, los textos funcionales son fáciles de reconocer una vez que entendemos su función y sus características. Como son textos que dan una solución específica y están diseñados para entregar información, tenemos textos funcionales de la siguiente manera como lo estamos viendo en pantalla. ¿Ya? Se pueden clasificar de tres maneras. Hay textos funcionales que son personales, hay textos funcionales que son escolares y hay textos funcionales que son laborales. En cualquier ámbito de nuestra vida, cuando como personas, ¿cierto? Como escolares, cuando estudiamos o cuando desarrollamos una actividad laboral, ¿cierto? Nuestros trabajos, tenemos contacto o de una u otra manera hemos tenido, ¿cierto?, cierta relación con textos funcionales de los que están ahí mencionados. Los textos personales, en primer lugar, ¿ya? Los textos personales están diseñados para lo que es la persona en sí, ¿ya? Esto quiere decir un diario, que es el diario de vida, ¿ya? Un diario o un diario informativo, como por ejemplo los boletines informativos que a veces se usan en las empresas, o cuando uno va, no sé, a una oficina pública, le entregan como un informativo, o en las municipalidades entregan también un informativo. En las municipalidades entregan informativos a veces donde comentan las últimas, los últimos avances, las últimas cosas que se han hecho en la materia que ellos abordan, ¿ya? Si uno va, por ejemplo, no sé, va a la oficina de impuesto interno o va al banco, le entregan un informativo de los últimos beneficios o de los servicios que entregan, ¿ya? Son pequeños diarios, se llaman diarios o folletines, ¿ya? Esos son los textos informativos personales, de una u otra manera, ¿ya? Tenemos también, porque van dirigidos hacia la persona, hacia los intereses de la persona. Tenemos también lo que son las agendas, que es nuestra agenda, donde nosotros llevamos un registro de lo que tenemos que hacer en el día a día, organizar reuniones o lo que tenemos que hacer en la siguiente semana. También tenemos el currículum vitae. Todos nosotros, de una u otra manera, tenemos contacto con el currículum vitae, y es un texto funcional muy importante porque eso nos permite postular algún trabajo en cualquier área en la que nosotros nos desarrollemos, ¿ya? Entonces, el currículum sí o sí es un texto funcional personal. Y, evidentemente, es personal porque hay datos, hay información que es nuestra y también porque nos sirve para encontrar un trabajo que es para nosotros, para nuestro beneficio. Están también las tarjetas de invitaciones, que la usan generalmente algunos profesionales de ciertas áreas, los abogados, los ingenieros o los vendedores o agentes de algunas oficinas determinadas, ¿ya? Y tenemos el correo electrónico que se usa en determinadas ocasiones, pero es personal. ¿Por qué? Porque es la casilla donde me llega toda mi correspondencia de manera virtual, ya sea, no sé, las boletas de alguna casa comercial, alguna información, algún documento importante que yo pedí, ahí me llega a mi correo personal, ¿ya? Por eso son textos funcionales personales. Tenemos a la otra área, tenemos los textos funcionales escolares, ¿ya? Nosotros cuando estuvimos en el colegio pasamos por esa etapa cuando fuimos estudiantes y nos relacionamos de una otra manera con los textos funcionales escolares. ¿Cuáles son estos? Los que nos ayudan a estudiar de mejor manera, a sintetizar o a ordenar la información. Los mapas conceptuales, por ejemplo, los cuadros de resúmenes o los apuntes de clase, ¿ya? Son textos funcionales. ¿Por qué? Porque nos ayudan a estudiar de mejor manera. Lo que nosotros vimos la clase pasada, ahí hay cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Acá cuando estuvimos viendo lo de los textos literarios. Ese cuadro que estamos viendo en pantalla, con fondo verde, eso es un cuadro sinóptico, ¿ya? Y nos ayuda a estudiar. En vez de estar leyendo párrafo por párrafo, buscando información, hace el resumen en un pantallazo solamente, ¿ya? Ahí tenemos enfrente la comparación de las características de ambos tipos de texto. Y lo que estamos viendo ahí en ese con fondo naranja es un cuadro, o sea, perdón, es un mapa conceptual, ¿ya? ¿Por qué? Porque va ramificando, va explicando la derivación o la evolución de los tipos de texto en este caso, ¿ya?
Entonces va viendo que primero está general los textos, después dentro de esa determinación de textos o esa definición de textos están los literarios, los no literarios, y después de ellos mismos hay una subdivisión hacia abajo, narrativos, líricos, dramáticos, o por el otro lado, informativos, instructivos y normativos. ¿Ya? Eso es un mapa conceptual. ¿Ya? Eso es un esquema, eso es un mapa conceptual. ¿Ya? Y eso obviamente nos ayuda a organizar mejor nuestros estudios. Por eso que está dentro de los textos escolares funcionales. ¿Ya? Y los apuntes de clase, evidentemente, la materia como tal que uno a veces registra en el cuaderno. Y por otra parte tenemos los textos funcionales que son del ámbito laboral. ¿Ya? Está la carta de petición, está la solicitud de empleo y está el memorándum. La carta de petición es como una carta de presentación. A veces piden el currículum y piden una carta de intención o una carta de petición o una carta de presentación donde dice por qué usted quiere postular ese trabajo, por qué quiere trabajar en ese puesto. ¿Ya? Esa es una carta de petición. Me sirve única y exclusivamente para explicarle a la persona que está entrevistando por qué yo quiero trabajar ahí y no en otro lugar. ¿Ya? Ya, vamos a ver, en el chat hay una pregunta, dice, profesor, buenas tardes, mire, yo quiero que me explique los literarios y no literarios. Ya, los literarios y no literarios los vimos la semana pasada, lo vamos a explicar ahora de nuevo, a ver, ahí está. Vamos a hacer un repaso rapidito. Los literarios son aquellos que... Buenas tardes, quisiera hacerle una consulta. ¿Este curso es de quinto y sexto? No, este es de enseñanza media. Lenguaje enseñanza media. Yo soy de quinto y sexto. Ese fue la semana pasada, pero comuníquese con la señora Denise, porque ella organiza esto. No sé si la tiene, a lo mejor se equivocó de grupo al enviar el enlace. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya, ahí tenemos entonces los tipos de textos literarios y no literarios. Los literarios, para que recuerden, son aquellos que tienen ficción y presentan emociones, ¿ya? Como por ejemplo, profe, yo soy quinto sexto. Profe, ya, acá en ciencia media, profe, dígame. lo que pasa es que la profesora está mandando todos los links y dijo que los metiéramos a estos links de los cursos que están haciendo ahora porque son repasos. Ah, ya, ya. Yo bueno. igual soy séptimo y octavo. O sea, Ya, te está diciendo okay. que es de primero medio, de la Enseñanza media. de enseñanza media. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya quédense, pues, no hay problema. Sí, más que nada para por si se confunden después, pero si ella les dijo que es como repaso, no hay problema. Sí, no hay problema, sí, a mí no me complica, así más que nada por si se familiarizan o no con la materia. Eso más que nada, para que no se confundan después. De todas maneras, ahí les mandé el link de quinto día, si se quieren meter a la clase. De quinto hacia adelante, ahí está, les mandé el link, pero en el WhatsApp del primer ciclo. Y del segundo. Ya, entonces ahí para que vayan comunicándose. Los que deseen quedarse se pueden quedar, no hay ningún problema. Lo único que yo espero es que no se confundan con la materia. Eso nada más, ya, para que no se confundan en otros papeles. Pero son bienvenidos, se pueden quedar, no hay ningún problema. Siempre es bueno aprender un poquito más, ¿ya? Pero más que nada para evitar que se confundan. Ya, profe, gracias. En todo caso, me voy a quedar. Ya, bueno. Entonces, esos son los tipos de textos, los literarios y no literarios. Los literarios entregan ficción, son historias inventadas, ¿ya? Y expresan sentimientos y emociones, como los cuentos, los poemas, las obras teatrales, qué sé yo. Y por otro lado tenemos los textos no literarios, ¿ya? Porque no tienen ficción, sino que entregan información. Dan instrucciones o enseñan normas, como por ejemplo un diario, una receta de cocina, un aviso publicitario, un instructivo para armar una mesa, ¿ya? Una ley,
un reglamento, esos son textos no literarios, porque no hay ficción ni hay sentimiento, solamente hay información. Esa es la diferencia entre ambos textos. Ahí sí, ¿lo entendió la compañera? Gloria, ¿lo entendió ahí un poco mejor o no? Yo sí. Ya, ok. Ya, esos son los no literarios. Dentro de los textos que estamos viendo ahora, ya, estamos viendo en la pantalla, están los funcionales. ¿Ya? Los funcionales son no literarios, porque hay información. ¿Ya? Y ahí estamos viendo lo que estamos explicando ahora, de los textos funcionales laborales, por ejemplo, donde está la carta de petición, la solicitud de empleo y el memorándum. ¿Ya? El memorándum es un papel donde se puede, no sé, llamar la atención, o se puede felicitar, o se puede comunicar las últimas novedades que hay en la empresa o en el trabajo, ¿ya? De cualquier área. Esos son los tres tipos de textos funcionales. ¿Por qué se llaman funcionales? Ahí está. Porque dan información útil, entregan una solución para la vida cotidiana. Por eso son funcionales. ¿Ya? Me arreglan la vida, me organizan la vida, me sirven los personales para organizar mis datos personales, mi vida personal, los escolares para aprender, para estudiar mejor, y los laborales para conseguir un empleo o estar en contacto con las últimas novedades del trabajo que yo tengo. ¿Ya? Por eso son textos funcionales y los encontramos en el día a día, en la función de nuestras vidas todos los días, según la etapa. ¿Ya? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de textos funcionales, ¿ya? Para que los vayan reconociendo, se vayan familiarizando con ellos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los tips, ¿ya? Esos tips o consejos que a veces encontramos, no sé, en internet, ¿ya? O cualquier consejo para arreglar algo, para seguir las indicaciones de algo. Eso, los tips, por ejemplo, son textos funcionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos organizan la vida, nos dan consejos para hacer algo correctamente, sin equivocarnos, ¿ya? Tenemos también la receta de cocina, que si bien es un texto, como dijimos, no literario, ¿ya? Da instrucciones y es funcional. ¿Por qué? Porque nos ayuda para la vida, para cocinar, para almorzar, para preparar nuestro alimento día a día, ¿ya? Evidentemente nosotros ya cocinamos por memoria, ya sabemos cuánto tiempo tenemos que cocer un fideo o una hamburguesa, qué sé yo, pero la función de la receta es eso, ¿ya? Para la vida. Las instrucciones de un examen escrito, cuando estamos estudiando, cuando dice lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas según lo que dice el texto, ¿ya? O las instrucciones debe contestar en las líneas, sin salirse del margen, ocupar 300 palabras, qué sé yo. Las instrucciones para hacer algo en cualquier tipo de elemento, eso es un texto funcional, ¿ya? Los horarios sí o sí son textos funcionales y con mayor razón porque nos organizan la vida, ¿ya? La forma de trabajar, la forma de operar, de desenvolvernos en el día a día, ¿ya? Esos son los textos funcionales. Vamos a ver otro tipo de textos, ¿ya? Los manuales de usuario, ¿ya? Cómo instalar una tarjeta, cómo programar el celular, cómo arreglar tal cosa, cómo armar una mesa, ¿ya? Son textos funcionales también. Todos estos son textos funcionales y están dentro de ¿qué tipo de textos? ¿Literarios o no literarios? ¿Qué dicen ustedes? No literario. No literario. No literarios, perfecto, sí, estamos bien. ¿Ya? Todo esto, acá no hay ficción, no hay nada inventado, no hay nada imaginado, no hay nada que nos exprese sentimientos ni emociones. Solo hay instrucciones, hay información, hay cosas que nos sirven, que nos enseñan o nos dicen cómo la señalización, por ejemplo, también es un texto funcional y obviamente no literario. Los memorándum que recién estamos hablando, que son de la parte laboral, ¿ya? Que entregan información sobre el trabajo que estamos haciendo, ¿ya? Para redactar es importante considerar el orden en que se presentan las ideas del texto, ¿ya? Y por eso hay que tener claro la información. Siempre cuando queremos entregar algo, alguna información, tenemos que tener claro lo que vamos a decir, ¿ya? Eso, ¿por qué viene este consejo que les doy acá? Porque nosotros, por ejemplo, no sé si todavía ustedes lo usan, yo a veces lo uso,
esos papelitos de colores que se pegan, que se llaman, ay, no me acuerdo, ya, pero esos que son las notitas, ya, esos papeles amarillos o de otros colores que los pega uno en el refrigerador, en la orilla de la puerta, qué sé yo, para acordarse de cosas, esos también son textos no literarios y son funcionales, ¿ya? Para que se acuerde de eso. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta sobre los textos funcionales? No, profe. ¿Textos funcionales? ¿No? ¿Dudas, consultas? Para avanzar con los textos históricos. Todo claro. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces ahora con lo que son los textos expositivos, ¿ya? La característica de los textos expositivos es que exponen, por eso se llaman expositivos. ¿Qué significa exponer? Presentar una idea, presentar información, ¿ya? Presentar información. Esa es la característica, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora es exponer, es presentar información. Por lo tanto, una clase es expositiva, ¿ya? Estoy presentando la información, la estoy explicando. Pero hay textos expositivos que son históricos. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Los textos históricos son expositivos porque nos presenta información histórica, que nos permite hacer ciertas referencias, tener cierta información que ya ocurrió, pero es expositiva porque presenta la información, ¿ya? Entonces, el texto histórico en sí, el texto histórico, el texto histórico tiene la característica que es un documento, ¿ya? Un documento donde entrega información cronológica. ¿Qué quiere decir esto? En el orden en que ocurren los hechos, ¿ya? Por eso es cronológico. Va por orden, del 0 hasta el año de ahora, ¿ya? O del siglo XIX, XX, XXI. No hay saltos en el tiempo, va todo en orden. Entonces eso es cronológico. El texto histórico entonces tiene el mismo formato de un texto expositivo, es decir, presenta la información, ¿ya? Y entrega todo en orden lógico, orden secuencial y orden cronológico, ¿ya? ¿Para qué? Para invitarnos a reflexionar, para invitarnos a conocer lo que ocurrió en esos tiempos. Por eso es histórico, ¿ya? Ahora bien, un texto histórico tiene una veracidad de fechas y de los hechos que está exponiendo. No hay nada inventado, no hay nada que sea Profesor, creado en ficción. Dígame. ¿eso vendría siendo algo así como una cartola de FP? Puede ser una cartola de FP, ¿sí? Puede ser un texto histórico, pero acá se refiere más a lo que son antecedentes históricos de la historia humana, ¿ya? Una cartola, por ejemplo, es un texto funcional personal, ¿ya? Claro, está equivocada, eso es un texto funcional porque entrega información. Personal, ¿ya? Acá lo estamos viendo en la pantalla. Una cartola FP, claro, es un texto funcional personal. Lo que pasa es que la cartola de FP tiene un apartado que dice movimiento histórico, ¿ya? O cartola histórica, ¿ya? Pero no hay que confundirlo con eso, porque eso entrega la información suya, personal, que ha ocurrido en los últimos 5 años, 6 meses, qué sé yo, ¿ya? Pero muy buena la acotación, sí, para no irnos confundiendo. Los textos históricos, en cambio, entregan información de la historia de la humanidad. Por ejemplo, un terremoto que ocurrió en el 2010, lo que pasó, las consecuencias que tuvo, después un terremoto que ocurrió en el 2015, en orden secuencial, después otro terremoto que ocurrió en el 2018, después que ocurrió en el 2020. Eso es histórico, ¿ya? Porque le ocurrió a la humanidad o a un lugar determinado. Historia, la historia de Chile o la historia universal, ¿ya? A eso se refiere a texto histórico. Y vamos conociendo las causas y las consecuencias. Por eso que es expositivo, ¿ya? Ahora bien, como todo texto histórico, porque entrega información histórica, esa información es verdadera,
uno no puede decir que fue mentira que ocurrió un terremoto en el 2010. Es verdad, hay evidencia, hay información, hay formas de comprobarlo. Por eso que dice ahí la lámina que estamos viendo, que la veracidad de la fecha y de los hechos es fundamental para este estilo de texto. O sea, no hay nada mentiroso, no hay nada que sea falso, ¿ya? Y lo más importante, que tiene una estructura. Como texto no literario, tiene una estructura que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que una introducción es siempre una invitación a leer el texto, ¿ya? Siempre cuando nos dicen, a continuación presentaremos el tema sobre los terremotos en Chile en la última década, por poner un ejemplo. Es sabido que Chile es un territorio de mucho movimiento sísmico. Sin embargo, los últimos acontecimientos que han marcado la década, bla, 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 bla. Por eso los invitamos a conocer en profundidad este tema. Eso es una introducción, es una invitación a que yo me interese por leer lo que está ahí. Y después el desarrollo se entrega toda la información, lo que yo les decía. El 2010 pasó esto, el 2015 pasó esto, 2018 pasó esto, 2020 pasó esto. En orden cronológico, con todos los detalles, ¿ya? Con todo lo que es datos verdaderos. Y por último, la conclusión, que es lo que el lector, o sea, el escritor entrega para que el lector pueda reflexionar, ¿ya? Una conclusión. Después de haber estudiado profundamente los cambios en los sismos, ¿ya? O la intensidad, de la variedad de los terremotos, podemos concluir que Chile seguirá en una actividad sísmica por los próximos 20 años. Por lo tanto, es conveniente que el Estado, el gobierno, las autoridades tomen carta del asunto y hagan planes de prevención y bla, 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 bla. Esa es una conclusión, después de toda la información, ¿ya? Entonces, todos los textos literarios, los no literarios, ¿ya? Tienen esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Una noticia, por ejemplo, también tiene una introducción, desarrollo y una conclusión. En la noticia sí no se llama conclusión, se llama cierre, pero es lo mismo, ¿ya? Donde hace como un resumen y finalmente uno lee la noticia y dice, ay, qué terrible lo que está pasando, ¿no? Y se hace uno una opinión propia, pero basado en la conclusión o en el cierre de esa noticia, de esa información, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo claro, que los textos no literarios, que son de antecedentes, de texto, o sea, de información, tienen esa estructura: introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento, en alguna prueba, se le presente un texto, ¿ya? No literario, y le digan, ¿qué dice la conclusión? Entonces la conclusión no va a estar arriba, no va a estar al medio, sino que va a estar siempre al final del texto. Esa va a ser la conclusión. En cambio, la introducción va a estar siempre arriba. Las primeras líneas siempre es la introducción. Y el desarrollo es todo el cuerpo, o lo de al medio del texto, donde se entrega toda la información y todos los detalles, ¿ya? Eso deben tenerlo siempre súper claro, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta hasta ahí sobre esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión, que se ve en los textos históricos, en las noticias, en los informes de investigación, ¿ya? En los documentos médicos, por ejemplo, la redacción de un texto médico, qué sé yo, de un laboratorio, qué sé yo? Todo eso tiene esa estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Si alguien alguna vez se ha operado o ha estado sometido a algún estudio médico, por ejemplo, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Presentan el caso, dicen esta persona tiene tal y tal enfermedad, en estas condiciones, bla, 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 y después llega todos los antecedentes. Bueno, los últimos 5 años le ha pasado de esto, se le ha dado este medicamento, se ha operado de esto, bla, 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 bla. Y después el médico dice, en conclusión, o sea, finalmente, después de ver todo esto, hay que seguir con el tratamiento porque bla, 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 bla. O en conclusión hay que operar porque bla, 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 bla. Ese texto, que es un texto médico, un informe médico, también es un texto no literario, ¿ya? Y también tiene esa función de entregar información verdadera y con esa estructura: introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda o consulta sobre esto: introducción, desarrollo y conclusión? O si No, profe, alguien no lo entiende o le cuesta un poco diferenciarlos, qué sé yo, ¿ya?
Usted me avisa ahí si hay alguna duda o consulta o no. O está todo claro sobre la introducción, desarrollo y conclusión. Parece que sí, parece que está todo claro. ¿Ya? Las características de los textos históricos, como ya lo estábamos hablando anteriormente, como lo estábamos hablando anteriormente, se basan en dos características. Uno es la prosa y el orden cronológico y lineal. ¿Qué significa la prosa? Todos los textos, ya sea literarios o no literarios, tienen prosa, salvo los poemas que son en versos y las obras dramáticas que son en diálogo. ¿Qué significa en prosa? Lo que estamos viendo en pantalla, esa forma de escribir, de lado a lado, completo, ¿ya? Eso es prosa, de lado a lado, la información está de lado a lado. En cambio, como lo vimos la otra vez, eso es un poema, no va de lado a lado. Si se dan cuenta, las líneas son cortas, porque son versos. Unos son más largos, otros son más cortos. Eso sí es prosa, eso es verso, eso es prosa, ¿ya? Y eso que estamos viendo en pantalla es diálogo. ¿Qué es lo que dice un personaje? ¿Qué es lo que dice el otro? Valerio conversa con Elisa. Eso es diálogo, porque son las obras teatrales, ¿ya? Entonces, hay que tener claro eso. Cuando se habla de prosa es cuando se entrega la información o se escribe la información, ya sea de ficción, o sea, ficción literario o no literario, pero está el párrafo completo, escrito de lado a lado, ¿ya? Al lado de la hoja, ¿ya? En cambio, en este no, va como más centrado, son más cortos, más largos, eso es verso. Y el otro es de diálogo, dialógico, que le llaman, ¿ya? Diálogo. Y eso es de conversación de los personajes, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro también. Entonces, una de las características es que se escribe el texto histórico, los informes se escriben en prosa, es decir, de lado a lado, ¿ya? De un margen al otro margen. Y en orden cronológico, lo que decíamos, las fechas, de la más antigua a la más reciente. Y de forma lineal. ¿Qué significa lineal? Eso mismo, que no hay saltos en el tiempo. Si vamos a hablar del 2010 al 2020, vamos año por año, lo más ordenado posible. No salta, por ejemplo, del 2010 al 2020, del 2020 al 2019, 2019 al 2015, 2015 al 2011. No, ese desorden no. Por eso es lineal, ¿ya? Entonces, otra característica es que el escritor asume un papel de expositor. ¿Qué es lo que es el papel de expositor? Lo que estoy haciendo yo en este momento, pero tendría que ser escrito, yo lo estoy haciendo hablado, de manera oral, que es presentar el tema, exponerlo, explicarlo, dar los detalles. Eso es exponer, ¿ya? Presentarlo. ¿Qué otra característica tiene? Que es objetivo. ¿Para qué? Para enseñar y contar la importancia de lo que estoy haciendo yo, ¿ya? Prácticamente lo que yo estoy haciendo es una exposición. Las clases siempre van a ser expositivas. Claro que son habladas. Si fuesen escritas, sería un texto expositivo, ¿ya? Y también puede incluir anécdotas, declaraciones de los personajes, ¿ya? Como lo que yo le estaba contando, ciertas situaciones de la vida cotidiana, cómo se puede aplicar, cómo reconocerlo, qué sé yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el texto expositivo, ¿qué función tiene además? De hacerlo más cercano, ¿ya? Y esa es la parte de enseñar, con ejemplos, con cosas que sean cotidianas, como cuando uno dice, se parece a esto, es como esto, ahí uno lo va asimilando, ¿ya? Y por último, suele incorporar análisis realizados sobre los sucesos históricos en cuestión, lo que yo les contaba, como por ejemplo un informe histórico, un texto histórico sobre los terremotos, ¿ya? Eso es hasta ahora, sobre los texto histórico y los textos funcionales, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Si hay dudas o consultas. ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? Parece que no. No hay dudas, no hay consultas. Ya. Mañana vamos a estudiar lo que son los textos periodísticos
y los textos argumentativos, ¿ya? Mañana vamos a hablar de textos periodísticos y textos argumentativos, vamos a ir de dos en dos. Hoy vimos los textos funcionales y los textos expositivos que son históricos, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Parece que está todo claro. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿O alguien tiene duda de la Profe, ¿qué vamos a ver mañana? la materia anterior? Mañana vamos a ver los textos periodísticos. ¿Pero a qué hora, profe? ¿A la misma hora? A la misma hora, en los textos argumentativos. Ah, ya, Mañana sí, 7:45 más o menos, porque a veces cuesta la conexión. De las 7:30 en adelante. 7:30 a 7:45, ¿ya? Ok, profe. En el mismo link, siempre vamos a usar el mismo link, por ahora, ¿ya? El mismo enlace, Ya, profe. ¿ya? ¿Alguna duda o consulta o algo que no haya quedado claro de la clase anterior? De los tipos de textos, ¿no? Profesor, ¿este igual lo va a subir al Classroom? Sí, también la vamos a subir al Classroom, ¿ya? Lo vamos a subir al Classroom para que ahí lo puedan repasar, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Lo voy a escribir en el chat, ¿ya? En el chat voy a escribir para que ustedes lo desarrollen ya sea en un cuaderno o respondan ahí mismo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí. Ahora. Profesor, Dígame. yo soy allí, yo no me ingresé. Pero ¿Cómo? lo que pasa es que yo no sé si estoy equivocada acá en la clase, que recién ¿Ya? que era media. ¿Sí? Usted está en el lenguaje, pues, estamos ahora en el lenguaje. Sí, pero lo que pasa es que yo soy séptimo y octavo. Y usted dijo recién que era de la media la clase. Sí, pero quédese, no hay ningún problema, si estamos hablando de reparto. ¿Sirve? Sí, se queda nomás, no hay problema. Pero Lo que me pasa es que, sirve. sí, sí le sirve. Lo que pasa es que lo que yo quiero evitar es que si se confunde o no con mucha materia o no, para que no se le confunda con los de octavo. Solamente eso. Ah, ya. Sí, Pero, solamente eso. ¿y qué no hay otro profe que haga la básica? No lo sé. Eso tiene que hablarlo con la señora Que Denise. yo le hablé con la señora Denise y me dio este link y yo me metí. Ah, entonces quédese acá, pues no hay ningún problema. Sí, no, Ah, ya. no hay problema. Si más que nada para que no se le confunda la materia, pero siempre es bueno aprender un poquito más, ¿ya? No hay problema. Ah, ya, ok. Gracias. Ya. Vamos a poner en el chat entonces un ejercicio, ¿ya? Para que digan qué tipo de textos son. ¿Están escribiendo ahí? Hola. Hola, profe, buenas noches. Una consulta, profe. Hola. Soy doña Asteria. Sí, dígame. Hola, profe o profesor, disculpe. Dígame. Sí, Es que yo era su alumna de la profesora Denise. sí. Y el año pasado estuve estudiando. Me tocaba séptimo y octavo. Ya. Pero no pasé por falta de le dije a medio. No Ya. he terminado el año pasado. Ok. Ahora hoy día, y la profe Denis me ha pedido y me he escrito hoy día. Ujú, Y ya. eso quiero saber si estoy repitiendo o he pasado, eso quiero saber. No, pues, si usted dio la prueba el año pasado y no le llegó la información, no le llegó el certificado, es porque claro no aprobó, entonces tiene que hacerlo de nuevo. ¿No le llegó, Ya. nunca le llegó el documento?
No me llegó, pues. No Ya. me llegó y Hacia las clases lo dejé. es que las clases yo le dejé, digamos. Ah, No he ya. terminado, Disculpen, buenas noches, alumnos, las dudas de esas dudas las conversan conmigo, ¿ya? Por ¿Ya? favor, Hola. esas dudas conmigo, Ah. Asteria, por favor. Hola, Ahí le- profe Denis, buenas noches. Buenas Ahí le escribe la noches. profesora Denise, ¿ya? Ya, ¿Ya? gracias. Chao, entonces voy a Ya. hablar con ustedes, ya. Ya, mire, en el chat hay un ejercicio, ya, para que lo desarrollen, lo pueden ir respondiendo o lo comentamos, piénsenlo bien. Vamos a dar 5 minutitos para... Profe, yo no puedo entrar al chat. ¿Cómo hago? ¿Por qué no puede entrar al chat? ¿Por qué no puede entrar al chat? Ahí lo pegué de nuevo, la información. La ventanita del chat está al lado, ¿no? Ahí tienen acceso todos a través de la pantalla. Dice que identifica qué tipo de texto funcional es: un currículum vitae, una receta de cocina, un mapa conceptual, un informe médico, un horario y una agenda de reuniones. ¿Qué tipo de textos funcionales son? Personales, recuerden la clasificación: personales, escolares o laborales. Vamos a revisar esto en 5 minutos más para que lo piensen bien. ¿Ya? Profe, yo le envié así, no sé si estará bien. Ya, a ver. Sí, a ver, lo vamos a revisar. Ya, muy bien, sí. Así bien ordenadito. Vamos a esperar 2 minutitos más y vamos a revisar.
Ya, vamos a revisar entonces. Vamos a revisar. Vamos a ir revisando, a ver. Vamos a revisar. Para ir cerrando. A ver si terminamos un poquito antes. A ver, a ver. Ya vamos viendo, a ver. Vamos a ver. Ok. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 6 tipos de textos que están en el chat, ¿ya? Tenemos currículum vitae, la receta, el mapa conceptual, el informe médico, el horario y la agenda de reuniones. De partida, todos son no literarios, ¿ya? Eso tiene que tenerlo claro, no literarios. Lo que hay que ver ahora si son funcionales personales, funcionales escolares, funcionales laborales, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? El currículum vitae, ¿qué tipo de texto es? ¿Funcional, escolar, laboral o personal? Personal. Personal, ya, muy bien. Ok. La receta de cocina es no literario, estamos todos claros en eso. Pero ¿qué es lo que es? ¿Laboral? O sea, ¿laboral, personal o escolar? Laboral. Ya, puede ser, mira, muy bien, puede ser laboral para una persona que trabaja en la cocina. Muy También podría ser personal, ¿cierto? bien, puede ser Siempre lo hace como pyme. exactamente, puede ser personal para mí que yo cocino en mi casa. Ya, muy bien. Dependiendo de la función, puede ser escolar, o sea, puede ser laboral o puede ser personal. Ya, muy bien, muy buena observación, muy buena apreciación. El informe, el mapa conceptual, todo lo tenemos claro. ¿Qué tipo de texto es? ¿Laboral, funcional, o sea, laboral, personal o escolar? Escolar. Escolar, siempre. En el colegio o en los estudios siempre vamos a usar mapas conceptuales. El informe médico. ¿El informe médico qué será? ¿Personal, laboral o escolar? Es personal. Es personal, muy bien. Es personal. ¿Ya? Que tiene una estructura histórica, claro, pero es un texto expositivo, ¿cierto? Y es un texto funcional. Me sirve por mis antecedentes personales, mi salud, ¿ya? Un horario, acá también el horario puede ser escolar, ¿cierto? Pero también puede ser Escolar. escolar. También podría ser laboral incluso. Laboral, escolar. Pero más se usa en escolar. ¿Ya? Eso serían las tres, ¿no? Personal, escolar y laboral, ¿no? Claro, también puede ser personal para yo organizar mi vida, ¿cierto? Y por último, la agenda de reuniones. La agenda de reuniones. Personal. Entraría en el personal y en el laboral. Personal y laboral. No, Cristo, córtala. Dale, podría ser personal. Personal y laboral. Muy bien. Si ustedes, para ir cerrando, si ustedes se dan cuenta, algunos comparten, ¿cierto? Pueden ser personal laboral escolar, qué sé yo, ¿cierto? Ahora bien, eso no quita que esté bien o esté mal, para nada. Puede ser de dos formas o de tres formas. Pero ¿cuál es el propósito del texto funcional? ¿Se acuerdan cuál era la función? Independiente que sea personal, laboral o escolar. ¿Para qué me sirve el texto funcional? Para la vida, para el diario vivir, ¿cierto? Para entrega información que yo voy usando día a día, ya sea en los estudios, en el trabajo o en mi vida personal, ¿ya? Esa es la parte más importante de los textos funcionales, ¿ya? Siempre cuando usted vea un texto que le va a aportar algo en su día a día, ya sea estudiando o en su trabajo o en su vida personal, es un texto funcional, ¿ya? Porque cumple una función específica de entregar información para una tarea específica, ¿ya? Ya sea para estudiar, ya sea para postular un trabajo, ya sea para organizar mi información personal, ¿ya? Esa es la gracia, esa es la función, para eso sirven los textos funcionales, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta o queda todo claro?
Avísenme. claro. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, ya, genial, perfecto. Voy a subir ahora en el Classroom la clase del día de hoy, ya las láminas, lo que estuvimos viendo ahí, el PPT, ¿ya? Para que lo revisen, por si quieren ahí repasar, o quieren tomar apuntes de algo en el cuaderno, qué sé yo, ¿ya? Lo voy a subir de inmediato, estoy esperando ahí que se cargue la página, ¿ya? Entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, nos despedimos entonces y lo dejamos hasta mañana a la misma hora y por el mismo canal, decía el Chavo el 8, ¿ya? Bueno, profe. Ya pues, que estén muy bien. Profe, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Chao, chao.